En la obra literaria Don Quijote de la Mancha se citan 100 especies vegetales, de las cuales 47 son árboles y arbustos, 3 plantas trepadoras leñosas llamadas lianas y 50 plantas herbáceas. En el Jardín Botánico de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro están representadas 17 de esas especies leñosas. Algunas son típicas del bosque mediterráneo español, caso de el alcornoque y el castaño. El pino resinero representa a los pinares del paisaje español. De igual modo, el olivo representa a los olivares. También se ubican plantas típicas de los bosques de ribera o de galería, caso de el fresno y la adelfa. También se incluyen en este trabajo frutales. Tenemos frutales de consistencia carnosa, tales como el manzano, peral, membrillero y la higuera. Y también frutos, los denominados frutos secos, tales como nogal, almendro y avellano. El recorrido también va a incluir especies ornamentales, como el ciprés y la rosa, y especies aromáticas, como el laurel y el romero. Bueno, este es un ejemplar de alcornoque, el único que se ha registrado en los espacios públicos de la Ciudad Azul. Se trata del segundo árbol más nombrado por Cervantes después de la encina. Es un árbol de hoja persistente, caracterizado por la corteza suberosa, que es con la cual se extrae el principal producto, que es el corcho. En este jardín botánico está presente la obra del Quijote, de alguna manera presente porque las especies lo pueblan, como recién acaba de decir el ingeniero agrónomo Eduardo Farina, y la presencia de esas especies se traducen en una obra, en la obra El Quijote de la Mancha. ¿Y de qué manera? De múltiples maneras, tanto en la primera como en la segunda parte de esta obra que prácticamente ha formado un imago mundis con la naturaleza. Y dice del alcornoque la primera parte del Quijote, en el capítulo 11. Los valientes alcornoques despedían de sí sin otro artificio que el de su cortesía, sus anchas y livianas cortezas. Esta idea del alcornoque, esta idea del árbol, de la inmensidad del árbol, aparece muy bien plasmada en el imaginario del Quijote, porque no solamente es el árbol, no solamente se trata del árbol en sí, sino de aquello que puede significar un contrincante, un adversario, o bien, como en este caso, una protección para los caminantes, Quijote y Sancho. Este es un ejemplar de castaño. El castaño es un árbol también de la misma familia que la encina y el alcornoque, pero a diferencia de ellas, tiene las hojas caidizas en el otoño. Y la otra característica importante es que, si bien no es originario de la península ibérica como las anteriores, fue introducido por los romanos y se asilvestró de tal manera que hoy día
convive con las especies nativas como si fuera una especie nativa más. Este ejemplar es muy joven, pero en la Ciudad Azul tenemos ejemplares más desarrollados que florecen en el mes de diciembre y los frutos maduran en el otoño y son los que poseen semillas comestibles, son las castañas, que se consumen tostadas. ¿Y qué nos dice Quijote cuando habla con respecto al castaño? Especialmente parte primera, capítulo 20. Árboles altos, que ellos eran castaños, que hacen la sombra muy oscura. Otra vez tenemos la importancia del arribo al árbol, es decir, una idea de locus amoenus, es decir, una idea de una naturaleza que acompaña al caminante, que le da sosiego y que al mismo tiempo lo protege de las inclemencias del tiempo. Bueno, este ejemplar es de pino resinero, así se lo llama en España. En Argentina se lo conoce como pino marítimo y es el que se cultiva en las dunas del litoral atlántico. También pertenece al grupo de las coníferas y con respecto a estos pinos podemos decir que hubo inconvenientes de nomenclatura, dado que Cervantes fue anterior a la clasificación que los denomina con su nombre latino. Por lo tanto, él usó un nombre vulgar castellano y entonces, que es pino. Entonces los botánicos tuvieron que interpretar a qué especie de pino se refería, dado que son varias. Y llegaron a la conclusión que probablemente sea el pino resinero. Y con respecto al pino resinero, en la segunda parte, el capítulo 53, nos dice: vengan alcancías, pez y resina en calderos de aceite hirviendo. Bueno, este es un ejemplar juvenil de olivo, que sería el representante de los famosos olivares del paisaje español. Se trata de un árbol de hojas persistentes que da un fruto muy conocido que nosotros le llamamos aceitunas y del cual se obtiene el famoso aceite de oliva. En el Parque Municipal de Azul y en otros lugares existen ejemplares más desarrollados que florecen y fructifican normalmente, pero el fruto no es de agradable sabor. ¿Y qué nos dice el libro, el Quijote, con respecto a olivas, olivares, el olivo? ¿Y por qué esa diferencia? Porque es una diferencia lexical. Una cuestión es el español, que aparece en la península ibérica, y muy otra, con sus diferencias, el español en el Río de la Plata. Y por eso el personaje, Don Quijote, habla de oliva. Y nos dice en la primera parte, en el capítulo 6, esa oliva se haga luego rajas y se queme, porque tiene que ver con ese sabor que decía el ingeniero Eduardo Farina, ese sabor amargo, poco comestible del olivo, del fruto del olivo. Estamos frente a un representante de los bosques en galería. Los bosques en galería son aquellas formaciones arbóreas que se ubican a lo largo de los cursos de agua. Fundamentalmente álamos, sauces, adelfas y fresno. Este es el fresno del sur o fresno de Castilla. Es un árbol de hojas caedizas
podría confundirse con el resto de los fresnos cultivados en la ciudad, pero esos son de origen americano y este es precisamente de origen español. Y el fresno es uno de los árboles en donde Don Quijote y Sancho, su escudero, su compañero de viaje, de travesía, van encontrando, ¿verdad?, en el camino, en esos caminos. Pero no solamente encuentran árboles, especies, encuentran personas, personajes, los distintos personajes que acompañan a estos dos caminantes a lo largo de la primera y de la segunda parte de la obra. ¿Y qué nos dice entonces Don Quijote? En la primera parte, capítulo 28, al pie de un fresno a un mozo vestido como labrador. Y ese encuentro. Y el personaje, un labrador, es un personaje que tiene todas las connotaciones de lo que hoy llamamos el locus amoenus, el lugar ideal, el lugar idílico, la naturaleza compañera de estos personajes de viaje. Y es justamente al pie de un fresno donde Quijote encuentra junto con Sancho a un perfecto desconocido, pero un labrador, es decir, el cultivador de la tierra, y no es menor. En el Jardín Botánico tenemos cultivado un ejemplar de adelfa de flores blancas. La adelfa en Argentina se la conoce con otro nombre, que es laurel de jardín o laurel rosa, porque ese es el color predominante. En España crece junto a los álamos, los sauces y los fresnos, formando galerías a lo largo de los cursos de agua. Y es una de las plantas más tóxicas del planeta. Y se cuenta que fue la primera en florecer después de la explosión de la bomba de Hiroshima. Y con respecto a la adelfa, una planta ornamental y al mismo tiempo tóxica, nos dice en la primera parte del capítulo 13, coronadas las cabezas con guirnaldas de ciprés y de amarga adelfa. En la obra Don Quijote de la Mancha, yo había comentado que había frutales. Los frutales los podemos dividir en carnosos y secos. Este sería un ejemplo de fruto carnoso, son frutales de pepita, que es el manzano, muy conocido, árbol de hojas caedizas, y no debe confundirse, manzano es la especie y la fruta es la manzana. Cuando Don Quijote nos habla del manzano, lo hace en la primera parte y en el capítulo 10, pero lo hace en un sentido metafórico, es decir, cuando nos dice, y verásme quedar más sano que una manzana. ¿Y por qué en sentido simbólico? Porque está haciendo alusión al florecimiento de este fruto, la manzana, que en realidad se supone que ya está rojizo, que está lustroso, que está a punto. Y justamente ese estar a punto es el sentido que utiliza el personaje Don Quijote de la Mancha. Bueno, este es otro representante de los frutales de pepita, también muy conocidos. La especie se llama peral y el fruto es la pera. Y ya vamos a ver que Cervantes en su obra se refiere a la fruta más que a la especie.
Y con respecto al peral, nos dice Don Quijote en la primera parte, capítulo 25, en quien vuestra merced pudiera escoger como entre peras. En realidad habla de una selección natural, en realidad está hablando de la impronta que tiene tanto Don Quijote como Sancho, pero está quizá haciendo también una cierta alusión al refranero popular, y el refranero que rioplatense nos dice: no esperemos, no pidamos peras al olmo. Es decir, cada una de esas especies en su justo sitio. Quijote hace referencia nada más que al peral en el sentido de la elección, de escoger, la elección, la selección natural. Este es un ejemplar de membrillero, que es el tercero de los frutales llamados de pepita. Es también un arbusto muy conocido, de hojas caedizas, que produce estos frutos que están en desarrollo aún y que van a ser utilizados, son comestibles. En este caso se habla de la fruta más que de las especies. En los casos anteriores, Cervantes se refería a la especie y aquí se refiere al fruto o a su uso como comestible. En la segunda parte, en el capítulo 47, Don Quijote dice: y unas tajadicas sutiles de carne de membrillo, unas porcioncitas, quiere decir, unas penas del dulce de membrillo, como nosotros llamamos en el Río de la Plata, o como en la península ibérica se le llama carne o dulce de membrillo. Es decir, la alimentación que está dando a conocer a partir del recorrido por una naturaleza amable, amistosa, compañera de viaje. Bueno, este es otro de los frutales que dan frutos carnosos. Se trata de la higuera, también una planta muy conocida, de hojas caedizas, lobuladas, y el fruto es el higo. Ocurre que Cervantes en su obra no se refiere directamente a la higuera, se refiere a la cabra higos, que sería el equivalente a una higuera silvestre. Y después habla de los frutos y de los usos. Y entonces en la primera parte, en el capítulo 41, le dice Quijote a Sancho Panza: hacia la parte de Orán, en el cual hay mucha contratación de higos pasos, es decir, de higos desecados, y hacia la parte de Orán, es decir, un lugar extraño, un lugar que no está en los planes de Don Quijote, pero que suma, por supuesto, como un lugar esencial para sus aventuras. Este es un ejemplar de nogal europeo, que sería un representante de los llamados frutos secos, dado que la parte comestible es una semilla que tiene aspecto de cerebro, la que se encuentra contenida en un hueso o carozo y a su vez rodeada por una cobertura carnosa. Cervantes no se refiere al nogal en forma directa, sino justamente a su fruto, que son las nueces.
Don Quijote, en la segunda parte, nos da dos referencias. En el capítulo 13 nos dice: a quien hacen compañía 4 docenas de algarrobas y otras tantas de avellanas y nueces. Y más adelante, en el capítulo 23, nos dice: un rosario de cuentas en la mano mayores que medianas nueces. La naturaleza nuevamente acompañante, alimenticia, nutricia de los caminantes. Bueno, este es un representante también de los frutos secos. Se trata de una especie no muy abundante en la Ciudad Azul. Es un ejemplar de almendro. Almendro da un fruto muy semejante al del nogal, es decir, tiene la parte externa y media carnosa, que se separa a la madurez, y la parte interna leñosa, que se la conoce como carozo o hueso, en cuyo interior se encuentran las semillas que son comestibles, llamadas almendras, que son de color blanco. Y con respecto al almendro, en la segunda parte, el capítulo 23, nos dice: aunque eran blancos como unas peladas almendras. Alusión metafórica, alusión a los dientes, dientes blancos, blancos como almendras, que es una alusión que hace justamente el personaje para hablar de la belleza, para sumar belleza a la moza que está describiendo. Por supuesto, mujeres que tenemos de todo tipo en la obra cervantina, pero que en definitiva en el imaginario de su personaje protagónico cobran la importancia, la impronta siempre bellísima, siempre la forma de donna de una mujer más allá del mundo terrenal. Este es un ejemplar de avellano. El avellano también es una especie muy escasamente cultivada en la Ciudad Azul. Está este ejemplar en el Jardín Botánico y en alguna casa particular también suele observarse. Se trata de arbustos de hojas caedizas que tienen la particularidad de florecer antes de la brotación de las hojas. No han fructificado todavía, no se sabe la razón. El fruto integra también los frutos secos. Se trata de un fruto protegido por una cúpula herbácea y es comestible, la parte interna. Y como es comestible, con respecto al avellano, nos dice en la primera parte del capítulo 11 el personaje: tendieron sobre las aleas gran cantidad de bellotas avellanadas. Pero después, en la segunda parte, también tenemos la referencia en 2 capítulos. En el capítulo 10, que le debe de tener agora no mayor que una avellana. Y en el capítulo 13, a quien hacen compañía 4 docenas de algarrobas y otras tantas de avellanas y nueces. Bueno, Cervantes también incluye en su obra plantas ornamentales. Entre ellas tenemos el caso del ciprés, que pertenece al grupo de las coníferas. Es un árbol de follaje siempre verde que se caracteriza por esa silueta tan particular y las piñas globosas que se abren a la madurez para liberar a las semillas.
como es una planta ornamental, nos dice en la parte primera, capítulo 13, coronados con guirnaldas que a lo que después pareció eran cual de tejo y cual de ciprés. Otro representante de las plantas ornamentales es la rosa. En este caso, en el jardín botánico, se cultiva un ejemplar de flores blancas. Cervantes se refiere en varias oportunidades a la rosa, ya sea por su valor ornamental en los jardines o en sentido figurado, muchas veces a su olor o a su color. Y cuando hablamos de la rosa, olor y color, aparece en la primera parte del capítulo 31. Porque yo sé bien a lo que huele aquella rosa entre espinas, aquel lirio del campo. O en el capítulo 33, hay que guardar y estimar la mujer buena como se guarda y estima un hermoso jardín que está lleno de flores y rosas. La comparación metafórica, la rosa, la belleza con respecto a la mujer. Y después, en la segunda parte, capítulo 20, traían guirnaldas de jazmines, rosas, amaranto y madreselva. Seguimos en el sector de las plantas aromáticas con otro representante que es el laurel común o laurel comestible. Este se trata de un arbusto de hojas persistentes que tiene una particularidad, los sexos separados en distintas plantas y que no debe confundirse con otras plantas llamadas comúnmente laurel, porque justamente este es comestible y los otros son tóxicos. Y en el caso del laurel, tenemos 7 referencias en la obra cervantina. Y vamos a tomar la que corresponde a la segunda parte del capítulo 22. La mujer hermosa y honrada, cuyo marido es pobre, merece ser coronada con laureles y palmas de vencimiento y triunfo. Y es una alusión muy clásica la que está haciendo Cervantes, porque la corona de laurel significaba la victoria para el antiguo héroe, para el antiguo atleta de la Grecia clásica, es decir, coronado el triunfo exclusivamente con una corona de laureles. En este sector del jardín botánico tenemos un cantero destinado a las plantas aromáticas. Bueno, Cervantes menciona una de ellas, que es el romero, que es este arbusto de hojas persistentes, lineares y flores azuladas. Y cuando en la obra hablamos del romero, aparece en la primera parte, en el capítulo 11, y nos dice: y tomando algunas hojas de romero, de mucho que por allí había, las mascó y las mezcló con un poco de sal. Más adelante, en la segunda parte, capítulo 34, nos dice: atravesaron al jabalí poderoso sobre una acémila y cubriéndole con matas de romero y con ramas de mirto, le llevaron, como en señal de victoriosos despojos, a unas tiendas de campaña que en la mitad del bosque estaban puestas.